Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a trabajar con dos temas que van a completar o complementar la información y todo lo que estuvimos viendo de los sistemas de representación, que es el de escalas lineales y acotaciones. Vamos a comenzar con el tema de escalas lineales a partir de la norma IRAM 4505. ¿Qué es trabajar con una escala? Nosotros normalmente trabajamos sobre un tamaño de papel determinado y vamos a tener que trasladar las medidas del objeto de la realidad sobre ese papel. Entonces, vamos a tener que trabajar con lo que se llaman las escalas para que en forma proporcional y específicamente determinada podamos llevar esas medidas del objeto de la realidad al papel. Entonces, ¿qué significa una escala? La escala está expresada a partir de una relación aritmética proporcional, que es una fracción, como vemos acá en esta formulita, en donde planteamos que la escala está conformada por las dimensiones del dibujo con las que vamos a trabajar en el papel, sobre las dimensiones del objeto en la realidad, siempre utilizando la misma unidad de medida, ¿sí? Esta fórmula es la que nos va a establecer esa relación proporcional entre las medidas del objeto en la realidad y las medidas que vamos a llevar al papel. Tenemos tres tipos de, clasificaciones de tipos de escala. Tenemos la escala natural, que sería la escala 1 en 1, es decir, las medidas del objeto de la realidad se dibujan con la misma unidad en el papel, ¿sí? Esto puede ser posible ser utilizada, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Tenemos las escalas de ampliación, en donde las dimensiones del dibujo van a ser mayores que las que tiene el objeto en la realidad. O sea, vamos a ampliar las medidas del objeto de la realidad en nuestro espacio papel. Y las escalas de reducción, en donde las dimensiones que vamos a utilizar en el dibujo van a ser menores, van a ser más pequeñas que las medidas reales del objeto, ¿sí? En nuestra disciplina, en la arquitectura y en las construcciones civiles, utilizamos normalmente escalas de reducción. Vamos a ver acá algunos ejemplos, ¿no? Tenemos esta pieza dibujada en escala 1 en 1, o sea, en escala natural, y vemos cómo queda reducida en escala 1 en 2, al 50%, ¿sí? Quiere decir que tenemos un cambio de tamaño cuando lo representamos en el papel. Lo mismo en el caso que tenemos acá en la parte inferior, la escala 1 en 1 es esta central, acá tenemos la reducción 1 en 2, acá tenemos la ampliación 2 en 1. ¿Sí? ¿Cómo podemos trasladar estas medidas del objeto en la realidad al papel? Vamos a utilizar reglas graduadas, en donde ya tenemos establecida la relación que hay entre la medida de la realidad y la dimensión que vamos a usar en el papel, o los famosos escalímetros, que son estas reglas graduadas con diferentes escalas, las más usuales. Estos escalímetros tienen 2 escalas por cada una de las caras de este elemento, por lo tanto ya tenemos resuelta esa relación que si no tendríamos que estar haciendo cuentas para establecer esas proporciones. Directamente pasamos a dibujar con este elemento en función de la escala definida. Fíjense que dentro de las escalas normalizadas que plantea la norma, vamos a encontrar distintas escalas en función del tipo de construcciones, el tipo de disciplina con la que nos estemos manejando, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla vemos las que se usan en construcciones civiles y las que se utilizan normalmente y normalizadas en las mecánicas. Dentro de la arquitectura y de las construcciones civiles vamos a encontrar diferentes tipos de escala en función de la magnitud del trabajo con el que tengamos que manejarnos después en el papel.
Si nosotros trabajamos a escala urbana o escala de planificación, seguramente tendremos que usar escalas muy grandes como escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 1.000. A medida que vamos trabajando con una información un poco más acotada en su tamaño, vamos a ir trabajando con escalas que se empiezan a achicar, como por ejemplo escala 1 en 500, escala 1 en 200 para la implantación, para el dibujo de terrenos. Cuando trabajamos con anteproyectos, normalmente trabajamos con escalas 1 en 200, 1 en 100. Cuando trabajamos ya con planos de proyecto, ya sea plantas, cortes, vistas, normalmente se trabaja en escala 1 en 100. Para planos de replanteo, planos de instalaciones, normalmente 1 en 50. Y según el tipo de detalles que tengamos que plantear en algún plano específico, usaremos, según de qué se trate, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, ¿sí? Hasta a veces 1 en 25. El tema de escalas en realidad va a estar muy asociado a este otro tema, que es el tema de acotaciones, porque normalmente nosotros vamos a dibujar en una determinada escala para poder reducir o ampliar según la necesidad en nuestra representación en el papel, pero el objeto siempre en la realidad tiene una única medida. Y esa es la que nosotros tenemos que expresar en nuestro dibujo, ¿sí? Y que va a ser una representación que es complementaria al dibujo principal, pero que tiene un peso importante porque me dan datos esenciales de esa pieza, ese objeto o ese diseño. Vamos a tomar entonces el tema a partir de la norma IRAM 4513, que nos explica un poco toda la cuestión de normativa que nosotros debemos aplicar al momento de tener que hacer acotaciones. ¿Qué significa acotar? Acotar en realidad es poder colocar en el dibujo las dimensiones reales del objeto, ¿sí? Y para poder colocar esas dimensiones reales, la cota se conforma de varios elementos. Quiero aclararles, y esto es importante, que cuando nosotros acotamos, la cota es un auxiliar del dibujo, por lo tanto, la intensidad de las líneas con las que nosotros vamos a representar nuestras cotas deben ser finas, deben ser livianas, porque es un auxiliar al dibujo. Esto es una consideración siempre a tener en cuenta. Yo tengo que diferenciar cuando miro una lámina, cuando miro un plano, que el objeto tiene una intensidad determinada, según lo que fuimos viendo hasta ahora, con los tipos de línea adecuados, y que la cota siempre va a ser un auxiliar a ese dibujo, ¿sí? ¿Qué elementos conforman una cota? La cota está conformada por una línea de cota, como vemos acá, que es una línea paralela a la dimensión que vamos a acotar. Tenemos lo que se llaman las líneas auxiliares, que son perpendiculares a la línea de cota y que parten normalmente muy cercanas a los extremos de la línea de la dimensión que vamos a acotar. Tenemos los extremos de la cota, que son flechas en forma genérica para cualquier disciplina, pero que también puede utilizarse algún símbolo que después más adelante vamos a ver. Y después tenemos el valor o cifra de la cota, que se ubica siempre por encima de la línea de cota considerando una cota horizontal, ¿sí? Este valor está siempre separado de la línea, nunca apoyado a la línea de cota para que tenga una buena lectura. Vemos acá en rojo las dos formas que plantea la norma como posibles para esa línea principal de cota. Esa línea puede ser puede ser cortada o puede ser continua, ¿sí? En el caso que sea cortada, vamos a ubicar en el centro, aproximadamente centrado, el número o valor de la cota. Y en el caso que sea continua, vamos a ubicar el valor de la cota por encima de esa línea, nunca apoyándose, nunca tiene que estar ese valor apoyado sobre la línea de cota. Las líneas auxiliares de cota, como decíamos anteriormente, perpendiculares a la línea de cota y con un aire, con una separación para que me deje entender que este es el dibujo principal,
al que yo acompaño con las dimensiones, con la acotación. Entonces, se separa levemente, no demasiado, pero sí se separa levemente para poder darle aire y mejor lectura al dibujo. Acá tenemos un ejemplo de una pieza mecánica que está acotada, ahí tenemos todas las partes como vimos anteriormente que conforman a la cota. Fíjense que las cotas se ubican siempre en forma, digamos, de menor a mayor, porque si no estaría mal la acotación. O sea, acoto las partes más pequeñas primero y en forma secuencial y paralela puedo ir acotando el resto de las parcialidades. Tengo que pensar en el espacio necesario para poder ubicar el texto de la cota y que no se me superpongan con las cotas que tengo en forma paralela. En el caso de las cotas verticales, fíjense que el valor de la cota está por encima de la línea de cota. Si yo girara esto en sentido horario, esta cota me quedaría a la lectura como una cota horizontal con el valor de la cota por encima, ¿sí? Acá aparece un elemento que es el símbolo Φ, que me está indicando que esta es una pieza que está conformada por unos cilindros y en este caso una parte cónica, por eso aparece el símbolo Φ. Y fíjense que acá hay un caso particular de uso de líneas auxiliares de cota que aparecen con un ángulo, en este caso 30 grados, puede ser de 30, de 60 grados, para que si no, digamos, no se me empaste demasiado la cota con respecto a el dibujo principal. Si yo la pusiese en forma horizontal, me quedaría bastante empastada con el dibujo. Este es un recurso que uno puede utilizar y está así armado por la norma IRA. ¿Qué extremos de cotas puedo hacer? Hay varios tipos, estos son tipos que plantea la norma como extremos posibles de cota, distinto tipo de flechas, llenas, vacías, siempre las flechas en una relación proporcional de 4 unidades a 1, esto es solo a nivel de proporción. Tenemos las líneas de corte a 45 grados, líneas oblicuas, puntas de flecha abierta a 90 grados o puntas de flechas abiertas pero a 30 grados. Normalmente nosotros en la arquitectura y en la ingeniería o en las construcciones lo que hacemos es usar este tipo de extremos de cota, esto es lo más frecuente. Las flechas son, digamos, los extremos que se usan para cualquier disciplina, es digamos, un extremo genérico utilizado para cualquiera. Las líneas de corte a 45 grados, las líneas oblicuas o los puntos, ya son más específicas de las construcciones o en la arquitectura. Vamos a ver distintas opciones de ubicación de la cifra o texto de la cota. Fíjense en estos casos cuando no entra las flechas por adentro porque no tengo el espacio suficiente, las flechas quedan por afuera y el valor o cifra de la cota me queda por adentro, ya sea directamente la cifra o haciendo una línea de cota y ubicando el valor de la cota por encima, ¿sí? Fíjense en estos casos que tenemos, esta es una pieza conformada por varios cilindros que se van uniendo y acá tengo las cotas parciales de esos cilindros y tengo la cota total de ese largo de la pieza completa. Fíjense, es muy importante que en cuanto a la información de esa cotación, no me falten datos, no me tienen que faltar ni me tienen que sobrar datos, no tengo que poner cotas repetidas. Esto es muy importante, ¿sí? Fíjense cómo se ubican los valores de las cotas para estas cotas verticales. Como les decía, yo tendría que girar la hoja en sentido horario y poder leer estas cotas como cotas horizontales, siempre con el valor de la cota por encima de la línea de cota, ¿sí? Cotas más pequeñas primero, cotas más largas después. No en sentido inverso porque estaría mal acotado, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos más, como voy de menor a mayor en cuanto al sentido de acotación. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Una pieza muy sencillita en donde tiene una caladura y puedo acotar simplemente estas dos dimensiones de la caladura y las dos dimensiones totales en los otros dos sentidos
y tengo el reconocimiento de las medidas de esa pieza. Acá tenemos algunos casos especiales cuando tenemos valores y números de cotas que por ahí el espacio que tenemos para ubicarlos son muy pequeños, entonces tenemos este recurso de poder plantear, ya dejar de hacer los extremos con las flechas, en este caso, ubicar unos puntitos muy pequeños que me marcan desde dónde hasta dónde tengo esa dimensión, y si no entra el valor de la cota, hacer estas líneas de referencia en donde saco ese valor con líneas que sean siempre paralelas y en el mismo sentido, ¿sí? En este caso está pasando algo parecido, entonces tengo una cota puntual, tengo las flechas por afuera y ubico el número o valor de la cota también por afuera porque no me entraría en ese espacio, ¿sí? Acá hay información general sobre cómo acotar arcos, ¿sí? O ángulos, mejor dicho, con arcos de circunferencia, cómo voy ubicando el valor, ¿no? En este caso de los ángulos, por encima de los arcos, sobre una línea horizontal que yo puedo tener como parte de mi representación o no, y en el caso de tener arcos en este otro sentido, fíjense que los valores de esos ángulos están por encima de los arcos que son nuestras líneas de cota, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo ubicamos cotas radiales o cotas que después van a servir para hacer, por ejemplo, acotaciones de diámetro? El criterio que tenemos para poder ir ubicando las cifras o valores de la cota en función de la disposición. Hay dos métodos que nos plantea la norma como formas para poder hacer acotaciones en serie o en cadena y acotaciones en paralelo. Para hacer acotaciones, o sea, en serie o en cadena, significan acotaciones que van una detrás de la otra en forma sucesiva y me van dando las medidas parciales hasta que yo puedo por ahí después terminar de completar con una cota total, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Que las líneas que me conforman esa secuencia o esa serie no sean líneas que vayan tomando distintas alturas, sino que se van replanteando una a continuación de la otra. Me generan una única línea directriz. Esto es muy importante porque desde lo visual, para poder después ver un plano e identificar las cotas, este ordenamiento es muy importante. Las cotas en paralelo significan que las cotas van a arrancar de un punto que va a ser como un origen, un punto base, y a partir desde ahí van a empezar a aparecer las cotas de cada una de esas partes. Entonces, por ejemplo, en este escalonado tengo la primer cota desde ese punto hacia este primer punto que es más pequeño, luego tengo desde el mismo origen la otra cota que me plantea la segunda, y tengo la tercera como la cota total, ¿sí? Este tipo de acotaciones es el que por ahí no deja lugar a pequeñas diferencias que pudieran aparecer a veces, en algunos casos, para cuando utilizamos una acotación en serie o en cadena. Acá tenemos un ejemplo de acotación combinada, donde se usan los dos sistemas, acotación en paralelo, acotación en serie y la acotación total. Esto está tomado de la norma. Y acá tenemos otro tipo de acotación, como las que son las acotaciones progresivas. O sea, es un tipo de acotación que nace de un origen, y a partir de ese origen, las flechas se van a ir marcando hacia los extremos que estamos acotando, siempre a partir del mismo origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber esta dimensión, es 30 a partir de ese origen, a partir de ese mismo origen voy a tener esta dimensión, 79, fíjense, es una sola flecha, y tengo la total. Y puedo hacer progresivas en el sentido contrario. Quiere decir que si este fue el origen, tengo, en este caso, dimensión 10 hacia el otro sentido de acuerdo a la flecha. ¿Cómo se acotan los radios? Los radios se acotan siempre con flechas que no tienen en los dos extremos la flecha, sino que la flecha parte del centro de ese arco de circunferencia,
En este caso tengo los ejes marcados, por lo tanto a partir de ahí surge la flecha, y siempre va el valor de la cota antecedido por la letra R, de radio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el espacio suficiente lo colocaremos por adentro, pero cuando no tenemos ese espacio o nos quedaría muy empastado con el dibujo, lo que hacemos es sacar la línea y sacar la flecha hacia afuera y colocar el valor de ese radio también por afuera, siguiendo el sentido, como en este caso, o haciendo una línea de referencia quebrada que me permite ubicar en forma horizontal el valor de ese radio. Cuando son radios muy pequeños, ya no tengo la necesidad de trazar los ejes que me generarían y conformarían el centro, directamente se acota el radio. Hay que tener en cuenta que tanto las acotaciones de radio como de arcos de circunferencia y de diámetros, siempre en esos casos hay que acotar con flechas, por más que yo esté utilizando como extremo de acotación líneas a 45 o puntos. Cuando voy a acotar una circunferencia o un radio, voy a tener que usar este tipo de cotas con flecha. ¿Cómo se acotan los diámetros? Podemos acotar los diámetros siempre teniendo en cuenta o una cota que vaya interna y que pase justamente por su centro y que me deje lugar para poder ubicar ese valor de la acotación. El valor siempre va a estar acompañado con el símbolo phi, que significa que es una cota de una figura circular. En el caso que uno no quiera hacerlo por adentro de la circunferencia, se puede hacer por afuera, siempre paralelo a cualquiera de los dos ejes, el horizontal o el vertical, ¿sí? Ubicando en este sentido como cualquier otra cota horizontal y interponiéndose el símbolo phi. Si tenemos cotas de circunferencias concéntricas, en este caso está acotada por afuera y con el símbolo phi vamos ubicando el valor de la cota en lo posible en forma alternada en función del eje de simetría. Cuando tenemos cotas de círculos ya muy pequeñitos, que no vamos a tener la posibilidad por ahí de poner las flechas o el valor de la cota por dentro, podemos acotar con las flechas por afuera y directamente el valor de la cota que salga, y en este caso, por ejemplo, entran las flechas por adentro y solo dejamos por afuera el valor de la cota. Esto va a depender del tamaño del dibujo y de la acotación con la que estemos trabajando en nuestro espacio papel. Vamos a establecer algunas consideraciones como de resumen de todo esto que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué es importante? Que nosotros cuando vamos a plantear cotas en nuestro dibujo, en nuestro plano, no tenemos que repetir cotas y tampoco nos tienen que faltar cotas importantes a la acotación general que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Esto es una cuestión muy importante. Tenemos que elegir las vistas que sean más representativas para poder acotar los elementos importantes, ¿sí? Cuando nosotros proyectamos bajo sistema Monge, tenemos vistas que nos dan elementos más importantes o más relevantes de esa pieza, entonces iremos a elegir esas vistas para poder hacer las acotaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para tener en cuenta esto específicamente. Debemos acotar siempre en la misma unidad, no podemos variar la unidad, y no tenemos que colocar la unidad de medida en la cota, o sea, no acompañamos, si acotamos 1 metro, no ponemos 1m, sino directamente es la unidad, ¿sí? Normalmente en las acotaciones para lo que son construcciones y arquitectura, nuestra unidad de medida es el metro. Normalmente para todo lo que tenga que ver con las construcciones mecánicas, la unidad de medida es el milímetro, ¿sí?
En general, cuando son piezas pequeñas, usamos el milímetro o el centímetro, y cuando hablamos de medidas más grandes por las magnitudes con las que nosotros trabajamos, en nuestros diseños, en nuestros planos, trabajamos con metros. Debemos acotar siempre fuera de los contornos de las vistas, en lo posible. No quiere decir que esto sea regla única, pero eso nos va a dar mucha más claridad en el dibujo. Si nosotros al dibujo lo llenamos de cotas, por ahí no lo hacemos tan claro. Entonces, dentro de lo posible, las vistas tendríamos que tratar de acotarlas por afuera. Cuando hay algún caso en particular, la cota quedaría dentro, ¿sí? Las cotas siempre se marcan en forma creciente, o sea, de menor a mayor. Eso lo vimos en algún ejemplo anterior y ahora los vamos a volver a redondear. No se acotarán las aristas ocultas o aristas no visibles, o sea, buscaremos la vista o el corte que nos permita justamente acotar esas aristas que en alguna vista en particular aparezcan como no visibles. Acá tenemos algunos ejemplos de acotaciones que están bien y algunas que no están bien, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos una pieza que es rectangular con un agujero circular, y fíjense, tengo las dos medidas fundamentales, o sea, siempre cotas totales de la pieza tienen que estar, y a su vez tengo que ubicar este círculo o circunferencia, y para ubicarlo tengo que relacionar las medidas a uno de los extremos de esta pieza general para que yo pueda encontrar su centro y a partir de ahí acotar su diámetro, ¿sí? En este caso están cruzadas estas cotas y esto no está correcto, no es correcto, ¿sí? ¿Cómo ubicamos el valor de la cota? Siempre por encima de la línea de cota, no por abajo. En cotas verticales, lo mismo, esto estaría por abajo y esto estaría mal girado con respecto a cómo debe ubicarse una cota vertical, ¿sí? Si tenemos piezas que tienen ejes de simetría, siempre tenemos que acotar a esos ejes de simetría, ¿sí? No tendríamos que acotar, si yo dibujé el eje de simetría, no debería acotar hacia uno de sus laterales, sino al eje. Si tengo una figura circular, no debo acotar a la tangente, sino siempre a el centro en donde tengo el cruce de ambos ejes. Algunos ejemplos más de cotas que están bien y que están mal. Esto siempre sirve como repaso, ¿no? Fíjense, tengo cotas, en este caso una pieza que es cilíndrica, con un cilindro más pequeño y uno más grande, las longitudes de esos cilindros, por ahí acá podría ser la acotación total, ¿sí? Para que me quede totalmente completa. Y en este caso, fíjense, porque tengo superpuestas una cota sobre el eje y una cota sobre una arista, eso está mal acotado. Acá, con respecto a una acotación de radios, la que está correcta y la que está incorrecta, sin ponerle la R y con dos flechas en los extremos, que eso no está bien. Y acá algún otro ejemplo similar a los anteriores que ya hemos visto. Acá tenemos algunas piezas vistas en dos partes, en dos vistas, vista superior, vista anterior, y cómo tenemos el criterio de acotación. ¿Qué es importante cuando vamos a acotar? Que entendamos que si esta es la vista superior, yo voy a tener que plasmar en esa vista los anchos y las profundidades. Y en la vista anterior, o principal en este caso, las alturas. Siempre que sea posible, ese sería el criterio que tengo que tomar. ¿Qué tengo que tener en cuenta además? Que no me sobren cotas, que no me falten cotas, que yo pueda leer cotas totales, que trate de acotar por afuera, que tenga, si tengo cotas en serie o en cadena, que estén alineadas, ¿sí? Que tenga el espacio suficiente para que no se me empaste una cota con otra cuando son paralelas, ¿sí? Si yo tengo un elemento como en este caso el prisma, tengo que saber la posición relativa con respecto a esa base, entonces voy a tener que tener una cota relativa desde un extremo, como por ejemplo este, tomo esa cota,
en los dos sentidos, y a partir de ahí puedo saber cuánto es la dimensión en uno y otro sentido de la base de ese prisma. Con la información de la vista anterior, completo cuánto es su altura, ¿sí? Y lo mismo para las cotas parciales que me determinan los lados de este cuerpo, ¿sí? Acá tenemos un cuerpo similar, pero que tiene un cilindro, ¿no?, apoyado sobre esta base. Esta base a su vez tiene una curva con un empalme. Fíjense que tengo los ejes de simetría, tanto de la figura circular como la del arco, y de circunferencia, y fíjense ahí puedo acotar el radio, la letra R y una sola flecha en el extremo. Cuando tengo este cilindro, que es importante poder ubicar el centro, siempre relativo al extremo que tenga más cercano en lo posible. Entonces acoto en un sentido y en otro para ubicar ese centro y poder establecer la cota de ese diámetro, ¿sí? No me tienen que faltar las cotas totales para que yo pueda entender ancho y profundidad, y complemento la información con las alturas. Esto es comprender bien la visualización en Monge, digamos, de la pieza en vista superior, en vista anterior o en alguna vista lateral, y dar los datos que corresponden a cada una de las vistas, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad, como en este caso, de tener la vista superior, en donde puedo establecer cuánto es el ancho, cuánto es la profundidad y cuántas son las partes que me van conformando las siluetas de esta base, no voy a acotar el ancho en la vista anterior, ¿sí? Eso lo tengo acotado acá, porque sería redundante y además no sería lo correcto, porque acá tengo toda la silueta que me da bien los datos de esta pieza en estas dos dimensiones, ¿sí? Fíjense que en este caso acá hay un prisma que es rectangular pero que está girado, y el recurso que se toma para poder establecer las cotas de la posición de este prisma rectangular es ubicar en un sentido y en otro este punto. A partir de ahí puedo ubicar su ángulo y determinar las medidas en los dos sentidos que conforman la base de ese prisma. En forma paralela tengo las cotas de las parcialidades, en este caso la total, y en este caso la que me queda, digamos, después por diferencia sale el chanfle ese, que es algo que se comió si fuese esto en un origen un rectángulo, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta este criterio, porque es el que vamos a manejar para poder hacer la acotación de las piezas gráficas con las que vamos a trabajar y de los cuerpos que trabajamos en Sistema Monge. Acá tenemos ejemplos de cortes indicados con vistas, en donde con la acotación y con estas dos informaciones de vista anterior y corte, yo puedo entender y resolver las acotaciones y las dimensiones del cuerpo, ¿sí? Acá fíjense que se está planteando un corte horizontal de la pieza que pasa por el eje horizontal de esta circunferencia, de esta perforación que tiene circular. Entonces, a partir de este corte, yo reemplazo el corte A horizontal, lo reemplazo a la vista superior, y a partir de ahí puedo hacer la acotación que corresponde, ¿sí? Tengo profundidades, tengo el ancho, tengo medidas parciales a partir de acotación en cadena, tengo la profundidad de lo que es este calado circular, que lo veo en vista de esta manera. Entonces, ¿cómo voy a tener que ubicar el centro de este círculo, de esta circunferencia, y voy a buscar algún elemento próximo que me permita establecer esos ejes, ¿sí? A partir de ahí puedo tomar las medidas parciales en este caso del escalonado, la altura del cuerpo de atrás y la altura total. Fíjense acá, quedan acotadas las alturas, solamente este ancho porque tengo en este caso la figura circular en esta vista que no la puedo representar acá, ¿sí? Acá tenemos un corte que es un corte vertical de la pieza, la vista superior me permite indicar por dónde pasa ese corte,
acá hay una perforación circular sobre esa base, yo determino con el corte esa sección que me va a permitir determinar las alturas de las partes que conforman a esta pieza, ¿sí? Y de hecho puedo hasta indicar por este corte qué profundidad tiene esta caladura sobre la base, ¿sí? Anchos y profundidades en la vista superior y las parcialidades del resto de las partes de la pieza, ¿sí? Bueno, esta es la información, digamos, más importante que tiene que ver con el tema de acotaciones. Acotar bien no es fácil, hay que hacer bastante práctica, así que, bueno, ahora los invitamos a que vayan a trabajar con las láminas que tenemos preparadas para que hagan la práctica de acotaciones, y recordarles que vayan a los apuntes teóricos, ahí está toda la normativa, y repasen todas las veces que sea necesario para que puedan hacer buenos ejercicios de acotación. Bueno, muchas gracias.